En los años 50, la gente creía firmemente que el futuro ya había comenzado. Las casas se consideraban más seguras que nunca, los electrodomésticos, símbolos de progreso, y los productos para las familias se utilizaban sin grandes reparos. Nadie cuestionaba seriamente lo que había a diario en salones, cocinas o habitaciones infantiles. La seguridad no era un argumento de venta. La modernidad sí. Los niños jugaban sin preocupaciones junto a relojes luminosos. Las madres pintaban paredes con colores vibrantes. Los padres reparaban aparatos sin protección y nadie sospechaba que muchos de esos objetos cotidianos, aparentemente inofensivos, encerraban peligros invisibles. La ciencia y la protección del consumidor iban muy por detrás del rápido avance tecnológico. La publicidad prometía comodidad, no seguridad. Hoy sabemos que precisamente esos objetos causaron enfermedades, acortaron vidas y dañaron a generaciones enteras sin que nadie lo notara. Algunos de ellos serían prohibidos de inmediato hoy, otros son reliquias que nos advierten de una época en la que la confianza era más importante que la precaución. En este vídeo echaremos un vistazo a 10 objetos domésticos especialmente conocidos de los años 50, que entonces eran completamente normales, pero hoy se consideran altamente peligrosos. Y empezamos con un objeto que brillaba por la noche. Simbolizaba la esperanza de progreso y al mismo tiempo traía la muerte en silencio. 1. Relojes de radio. El brillo mortal de la modernidad. En los años 50, los relojes luminosos se consideraban el epítome del progreso. Estaban en mesitas de noche, colgados en cocinas y eran admirados porque se podía leer la hora sin esfuerzo incluso en la oscuridad. El misterioso brillo verde parecía futurista, casi mágico. Casi nadie se preguntaba por qué esas cifras nunca se desvanecían. La razón era el radio, un elemento altamente radiactivo contenido en la pintura para las cifras y las manecillas. Los relojeros lo aplicaban de forma rutinaria. Las trabajadoras a menudo daban forma a las finas puntas de los pinceles con los labios, sin saber que al hacerlo ingerían veneno. Lo que se celebró como un avance tecnológico resultó ser más tarde una catástrofe silenciosa. Con el tiempo, la radiación provocó enfermedades graves como cáncer de huesos, anemia y desintegración de los huesos de la mandíbula. Los propios relojes se convirtieron en fuentes invisibles de peligro en el hogar. Hoy, los relojes de radio se consideran uno de los ejemplos más conocidos de cómo la confianza ciega en la tecnología puede tener consecuencias mortales. Un objeto cotidiano inofensivo que brillaba noche tras noche y, al hacerlo, destruía vidas. 2. Amianto, el asesino invisible en el hogar. En los años 50, el amianto fue celebrado como un material milagroso. Era resistente al calor, ignífugo y extremadamente duradero. Precisamente por eso se encontraba en todas partes, en paredes, techos, losas de suelo, revestimientos de tuberías e incluso en tablas de planchar. Para los propietarios, el amianto significaba seguridad y modernidad. Nadie veía motivos para preocuparse, pero el verdadero peligro era invisible. Una vez que el material de amianto se dañaba o manipulaba, diminutas fibras llegaban al aire. Al inhalarlas, se alojaban profundamente en los pulmones y permanecían allí toda la vida. Décadas después, muchos afectados desarrollaron enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma, a menudo sin saber de dónde provenían. No fue hasta años más tarde que se reconoció que millones de casas eran bombas de relojería silenciosas. El amianto está hoy prohibido en todo el mundo, pero sigue acechando en muchos edificios antiguos. Un material que una vez prometió protección
se convirtió en una de las herencias más mortíferas del siglo XX. 3. Pintura con plomo. El peligro silencioso en las paredes. En los años 50, la pintura con plomo se consideraba la solución perfecta para cualquier hogar. Era duradera, brillante y resistente a la humedad. Se utilizaba para pintar paredes, muebles, juguetes e incluso cunas. Para las familias representaba calidad y limpieza. Nadie dudaba de su seguridad. Pero con el tiempo, la pintura comenzó a desprenderse. Polvo invisible se depositaba en suelos, manos y juguetes. Los niños, en particular, ingerían el plomo por vía oral sin que nadie se diera cuenta. El metal pesado atacaba el sistema nervioso, afectando el desarrollo, el aprendizaje y el comportamiento. Los daños solían ser permanentes y no se manifestaban hasta años después. Solo mucho más tarde se reconoció que esta pintura, aparentemente inofensiva, afectaba a generaciones enteras. Hoy, la pintura con plomo está prohibida en muchos países, pero en casas antiguas sigue siendo una herencia peligrosa. Una pintura cotidiana que prometía protección y, en cambio, alteraba vidas en silencio. 4. Termómetros de mercurio. La plata tóxica en el cristal. En los años 50, los termómetros de mercurio formaban parte del equipamiento básico de cualquier hogar. Se consideraban precisos y fiables, se guardaban en los armarios del baño y se utilizaban sin reparos. El metal plateado y brillante de su interior parecía inofensivo, casi fascinante. Pero si el cristal se rompía, el mercurio se escapaba como un vapor invisible. En espacios cerrados, el veneno se acumulaba rápidamente y se inhalaba, a menudo sin síntomas inmediatos. Los niños, en particular, estaban en peligro. A largo plazo, la exposición podía provocar temblores, problemas de memoria y daños orgánicos graves. Solo más tarde se reconoció que un pequeño error de medición podía tener grandes consecuencias. Finalmente, las alternativas digitales reemplazaron a estos termómetros. Lo que una vez se consideró un estándar médico, se convirtió en un riesgo silencioso para la salud en el propio hogar. 5. Lavadoras con escurridor. Cuando la tarea del hogar se convirtió en un peligro. Antes de que llegaran las lavadoras totalmente automáticas, las lavadoras con escurridor eran completamente normales en los años 50. Después de lavar, las prendas mojadas se pasaban por dos rodillos giratorios para exprimir el agua. Esto ahorraba tiempo y esfuerzo, al menos en teoría. En la práctica, estos rodillos se convirtieron rápidamente en un peligro. Los dedos, las manos, las mangas o el pelo podían quedar atrapados, y las máquinas no se detenían por sí solas. Muchos accidentes terminaron con contusiones graves, fracturas óseas o lesiones permanentes. Los niños en particular estaban en peligro si se acercaban demasiado por curiosidad. A pesar de los riesgos, estos aparatos se consideraban indispensables. Solo con la difusión de lavadoras automáticas más seguras, desaparecieron lentamente de los hogares. Un ejemplo de cómo la tecnología cotidiana debía facilitar la vida y, en cambio, se convirtió en una amenaza constante. 6. Mantas eléctricas. Calor con alto riesgo. En los años 50, las mantas eléctricas prometían un calor agradable en las noches frías. Se consideraban un lujo moderno y, por supuesto, estaban en muchas camas. Casi nadie pensaba en lo que se escondía debajo de la tela. Sin embargo, los primeros modelos tenían un aislamiento deficiente y apenas mecanismos de seguridad. El sobrecalentamiento, las descargas eléctricas y los incendios no eran infrecuentes, especialmente si las mantas permanecían encendidas durante horas. Los cables defectuosos podían producir chispas o encender el material, a menudo mientras la gente dormía. Solo más tarde, estándares más estrictos llevaron a diseños más seguros.
Las primeras mantas eléctricas siguen siendo un ejemplo de cómo la comodidad parecía más importante que la protección, hasta que los riesgos ya no pudieron ser ignorados. 7. DDT. El veneno que se rociaba sin reparos. En los años 50, el DDT se consideraba un producto milagroso contra los insectos. Se rociaba generosamente en viviendas, jardines e incluso en la ropa. El olor era familiar, el efecto impresionante, y casi nadie dudaba de su seguridad. Pero el DDT no desaparecía sin más. Se acumulaba en el cuerpo y en el medio ambiente. Años más tarde, se demostró que el veneno tenía graves consecuencias: trastornos hormonales, problemas de desarrollo y un mayor riesgo de cáncer. También los animales y ecosistemas enteros resultaron dañados de forma duradera. Solo cuando los daños ya no pudieron pasarse por alto, el DDT fue prohibido. Un producto que prometía protección resultó ser una amenaza a largo plazo para el ser humano y la naturaleza. 8. Ollas a presión. Ayuda explosiva en la cocina. En los años 50, las ollas a presión se consideraban una gran ayuda en la vida cotidiana. Reducían significativamente los tiempos de cocción y encajaban perfectamente con el ritmo de vida rápido y moderno. Muchas familias las usaban regularmente, sin mucha precaución. Sin embargo, los primeros modelos apenas tenían mecanismos de seguridad. Si las válvulas se bloqueaban o la tapa no encajaba correctamente, la presión podía acumularse de forma incontrolada. Se producían explosiones en las que líquidos hirviendo y fragmentos de metal causaban quemaduras graves. Las cocinas se convertían en lugares de accidentes, a menudo de forma totalmente inesperada. No fue hasta décadas más tarde que las válvulas y cierres mejorados hicieron estos aparatos mucho más seguros. Las primeras ollas a presión siguen siendo un símbolo de lo peligrosa que puede ser la aparente eficiencia. 9. Neveras con cerradura exterior. Una trampa mortal. En los años 50, muchas neveras tenían una cerradura en el exterior. Su objetivo era evitar que los niños accedieran a los alimentos. Lo que se concibió como protección se convirtió en una trampa mortal. Los niños que se metían dentro jugando no podían abrir la puerta desde el interior. La construcción hermética apenas dejaba pasar el oxígeno. Una y otra vez se producían trágicos casos de asfixia, que durante mucho tiempo fueron subestimados. Solo después de varios accidentes, estas cerraduras fueron prohibidas y se introdujeron mecanismos de seguridad. Un electrodoméstico cotidiano demostró cómo soluciones bien intencionadas podían tener consecuencias mortales. 10. Kits de energía atómica, juguetes radiactivos para niños. En los años 50, la energía atómica fascinó al mundo. Este entusiasmo no se detuvo ni siquiera en las habitaciones infantiles. Los kits de energía atómica se vendían como juguetes educativos y debían inspirar a los jóvenes en la ciencia. Lo que sonaba inofensivo era en realidad aterrador. Algunos de estos kits contenían realmente materiales ligeramente radiactivos como uranio o torio, así como medidores sencillos. Los niños sostenían las muestras en sus manos, jugaban con ellas y las almacenaban en casa, sin ninguna medida de protección. Los riesgos a largo plazo de la radiación apenas se conocían o se ignoraban. Solo años más tarde se reconoció lo peligrosos que eran estos juguetes. Desaparecieron del mercado y se convirtieron en el símbolo de una época en la que la fe en el progreso era más importante que la seguridad. Un juguete que debía prometer conocimiento y, en cambio, trajo un peligro invisible. Los años 50 siguen siendo hoy un símbolo de optimismo, prosperidad y progreso técnico. Sin embargo, detrás de esta brillante fachada se escondía una realidad que entonces no se quería ver.
Muchos objetos domésticos que prometían seguridad, comodidad y modernidad encerraban riesgos invisibles. Estaban en medio de la vida cotidiana, se usaban a diario y se consideraban completamente normales. Lo que hizo que estos objetos fueran tan peligrosos no fue solo su construcción o sus materiales, sino la confianza ciega en el progreso. Se creía en la publicidad, en la tecnología y en el futuro, sin hacer preguntas. Solo décadas después, la gente pagó el precio por ello, a menudo con su salud o su vida. Esta historia es más que una mirada al pasado. Nos recuerda lo importantes que son el escepticismo, el conocimiento y la protección del consumidor. Porque lo que hoy parece obvio, mañana puede considerarse un error del pasado. Los peligrosos objetos domésticos de los años 50 son advertencias de una época en la que la seguridad aún tenía que aprenderse.